¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Bien, ahora sí, estamos conectados, estamos presentando y vamos a hablar de glucocorticoides. Bien, los glucocorticoides son un grupo de potentes antiinflamatorios que constituyen parte integral del manejo farmacológico en una serie de pacientes que tienen patología inflamatoria o autoinmune. A pesar de sus grandes efectos secundarios, estos fármacos continúan siendo uno de los más usados en la terapéutica de estas enfermedades. Y son más usados porque tienen una potencia antiinflamatoria que es difícilmente superable por los fármacos que hemos visto. Bien, entonces, ¿de dónde vienen los glucocorticoides? Los glucocorticoides son en realidad hormonas que son producidas en nuestro organismo por esta glándula, que es como el sombrerito del riñón, que es la glándula suprarrenal. Ya esta glándula es la encargada de producir glucocorticoides, en el fondo hormonas corticoidales que se llama. Esta glándula tiene dos partes, si quieren. Una, la médula suprarrenal, que es la parte central, que secreta catecolaminas como la adrenalina, que participa en otra serie de procesos. Y otra es la corteza suprarrenal, que es la encargada de producir glucocorticoides. Ya dentro de lo que representan los glucocorticoides, estas hormonas, podemos clasificarlas en tres tipos. Ya el sábado terminamos el módulo. Ya. Entonces, podemos clasificarlos en tres tipos. Uno, los corticoides que van a... Los que van a tener efecto. Glucocorticoides, que en este caso el principal es el cortisol. Los que van a tener actividad que se llama mineralocorticoide, que el principal es la aldosterona y que en el fondo participa en el metabolismo del sodio y del agua. Y un tercer grupo vendrían a ser los que tienen actividad andrógena o estrógena. En estos, el más importante está la de hidroepiandrosterona, que esta hormona se va a convertir en testosterona en la periférica o en la periferia o en algunos casos en estradiol, pero principalmente testosterona. Entonces, volviendo a ver qué corticoides produce la glándula suprarrenal, vamos a tener los mineralocorticoides, que es principalmente la aldosterona, que va a participar en la regulación del metabolismo del sodio, del potasio, ya. Los glucocorticoides, que son los que nos interesa, que el representante es el cortisol o la cortisona también, y que tiene como principales efectos una propiedad antiinflamatoria, pero que también participa en el metabolismo intermedio, en la regulación de la glicemia sanguínea, de la proteólisis, de la lipólisis, y el otro grupo de las hormonas sexuales, que está la testosterona principalmente, ¿no es cierto? Bueno, la que nos interesa ahora es el cortisol o los glucocorticoides, que son hormonas que se van a sintetizar a partir del colesterol. Normalmente nosotros necesitamos una cantidad de corticoides que van de 10 a 20 miligramos de cortisol por día. Y la velocidad va a seguir un ritmo circadiano, es decir, está dado por pulsos que están controlados a nivel cerebral por la hipófisis y por una hormona, que es la hormona ACTH o hormona liberadora de corticotropina. Usualmente tiene su pic de producción en las primeras horas de la mañana y después de los alimentos. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente.
¿Para qué nos sirve esta hormona? La mayor parte de esta hormona, de los glucocorticoides, están distribuidos por el cuerpo y van a participar con efectos metabólicos, principalmente en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Eso ocurre cuando usamos en dosis habitualmente usuales, o sea, lo que produce nuestro organismo. Pero si estos glucocorticoides están en mayor cantidad, van a tener estos otros efectos, que incluyen los efectos catabólicos o antianabólicos y los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Los efectos catabólicos y antianabólicos se refiere principalmente al tejido linfoide, conjuntivo, al músculo, lípidos, piel, que lo que va a hacer que van a producir una lisis, como degeneración, una pérdida de estos tejidos, ¿ya? Y esto ocurre cuando hay exceso de corticoides, es decir, va a haber una atrofia muscular, una pérdida de la masa muscular, un adelgazamiento de la piel, una redistribución de la grasa. Y los efectos antiinflamatorios, que son por los que se utiliza, van a reducir las manifestaciones de toda la inflamación, ya tanto a nivel de los leucocitos, la migración leucocitaria, así como la disminución de todas estas sustancias proinflamatorias. Bien, entonces, cuando nosotros usamos como fármaco este cortisol, estos glucocorticoides, lo usamos externo, va a tener una serie de acciones, ya independientemente que lo usemos como antiinflamatorio, igual va a tener estas acciones que van a ser participa en el metabolismo. ¿Qué va a hacer? Participa en el metabolismo de hidratos de carbono y proteínas. Esta sustancia, los glucocorticoides, estimulan que haya más glucosa en la sangre y te ayuda a que evites la hipoglicemia. Ya, el ayuno, por ejemplo, mantenemos una cantidad de glucosa en la sangre, aunque estemos en ayuno, gracias a los corticoides. Entonces, lo que van a hacer va a ser estimular la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de otros compuestos. La glucogenogénesis, que va a ser la formación de glucógeno a partir de otros compuestos, y va a aumentar la glucosa en la sangre y el piruvato en sangre, que igual es un metabolismo del lactato, ¿ya? Y esto, si es muy exagerado, va a generar que saque el glucocorticoide todos los lípidos, las proteínas y las vuelva azúcar, y eso puede generar que perdamos cierta energía en otras áreas, ¿ya? Y genere miopatía, osteoporosis. También va a participar en el metabolismo de los lípidos. Como les decía, va a hacer que esta grasa que normalmente tenemos se redistribuya y se convierta en energía, en glucosa, para que se aumente la glucosa en la sangre. Entonces, al hacer esto, va a aumentar el apetito también y aumenta la ingesta calórica. Va a participar en el metabolismo del agua y los electrolitos. Como habíamos dicho, hay una hormona que produce la glándula suprarrenal, que es la aldosterona, que participa en lo que es el metabolismo del sodio y agua. Pero no es el glucocorticoide en sí. Sin embargo, si utilizamos en dosis muy altas, puede extenderse su efecto y producir una alteración en la retención del sodio y agua. ¿Ya? A nivel del músculo, hueso y piel, si utilizamos glucocorticoides externos, no el que producimos, va a hacer que el exceso haga que los músculos se debiliten. ¿Ya? Lo mismo pasa, las proteínas que forman los músculos se redistribuyen para que se lisen y formen glucosa, entonces va a haber una degeneración muscular, una miopatía, va a alterar el metabolismo del calcio y va a producir también alteraciones en la piel se adelgaza, se atrofia y produce estrías rojizas. A nivel de las células sanguíneas pasa que va a tener un efecto indirecto sobre el aumento de los glóbulos rojos, ¿ya? Y lo que va a hacer es que va a generar que todos los leucocitos migren hacia la sangre para después ser redistribuidos en los tejidos, o sea,
va a frenar un poco que estos se degranulen, va a frenar un poco que haya liberación de sustancias inflamatorias, ¿ya? ¿Y cuáles son las acciones antiinflamatorias? Va a participar en todos los procesos antiinflamatorios. Primero, va a disminuir todos los síntomas de la inflamación, tanto el rubor, el calor, el dolor y el edema en forma local. Y eso va a ocurrir si nosotros consumimos vía oral, lo va a hacer en cualquier área del cuerpo. Va a disminuir la vasodilatación que se produce, va a disminuir la migración leucocitaria, va a inhibir la movilización, reclutamiento de macrófagos y va a inhibir que estos macrófagos se activen para fagocitar bacterias. Va a inhibir la producción de prostaglandinas, que es un proinflamatorio. Va a impedir la liberación del factor quimiotáctico, se va a impedir que migren los leucocitos a donde hay inflamación. Y va a inhibir la respuesta de la unión del anticuerpo con el complejo o con el antígeno para formar complemento, que es una medida de defensa también de inmunidad humoral. Eso también va a disminuir los corticoides. Entonces, produce un efecto inmunitario y antiinflamatorio. Entonces, si nosotros vemos la principal cadena de inflamación, vemos que la lesión de los vasos sanguíneos expone los fosfolípidos de membrana, ¿ya? Y esto activa una fosfolipasa, la fosfolipasa A2, que va a liberar el ácido araquidónico de esta membrana, de los fosfolípidos de la membrana, del endotelio, y este ácido araquidónico va a empezar a circular en la sangre. Este ácido araquidónico, por efecto de una enzima que es la ciclooxigenasa, va a producir una serie de sustancias que principalmente son las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos, que son mediadores inflamatorios. ¿Ya? Entonces, en esta cadena ya hemos visto que los AINES van a inhibir a la ciclooxigenasa, por lo tanto van a tener un efecto que van a bloquear esta cadena inflamatoria, y los glucocorticoides van a inhibir a la fosfolipasa A2. Entonces, mediante ese paso pueden inhibir la formación de prostaglandinas y toda la cadena de factores proinflamatorios. ¿De acuerdo? Entonces, como les había dicho, los corticoides además participan en todo lo que representa la respuesta inmunológica e inflamatoria, es decir, participan en lo que es la inmunidad humoral. Entonces, ¿qué van a hacer? Se utilizan para inhibir una serie de manifestaciones de hipersensibilidad, ¿no? De alergias. Disminuyen además la respuesta celular a la hipersensibilidad retardada, es decir, que haga una respuesta a alergenos, y hace que los leucocitos no vayan, no migren tanto al lugar donde está la sustancia que desencadena la respuesta. O sea que va a inhibir tanto la respuesta inmune, humoral, como la celular. Otros efectos que pueden tener los corticoides ya son un poco más rebuscados. Va a tener una acción antineoplásica, va a producir una acción lítica sobre ciertas células neoclásicas, principalmente las leucemias, las agudas linfoblásticas, los linfomas y algunos otros tumores linfáticos. Es decir, va a hacer que las células malas se lisen. Y en leucemias linfoblásticas agudas pueden inducir remisiones prolongadas combinados con un agente antineoplásico, por esta capacidad que tienen de lisar, de destruir las células neoplásicas. Va a tener también algunas acciones sobre el sistema nervioso central. Estos corticoides tienen cierto efecto estimulante, elevan el estado de ánimo, euforia, producen insomnio, alguna inquietud. En algunos casos pueden también, en dosis más altas sobre todo, desencadenar depresión y alteraciones psíquicas. En general, las acciones sobre el sistema nervioso central son reversibles, se pasan una vez que suspendemos el corticoide externo.
En el tejido conectivo y el colágeno, ya habíamos dicho que produce una disminución del volumen. Al hacer eso, va a tener también una acción supresiva frente a las enfermedades del colágeno, que lo que va a hacer es que estas fibras colágenos y los fibroblastos tengan una degeneración. Entonces, los corticoides van a de alguna manera frenar esa degeneración, aunque tienen un efecto catalítico sobre el trofismo de la piel. Las más comunes enfermedades del colágeno que son tratadas con corticoides y responden bien está el lupus eritematoso, la periarteritis nodosa, la dermatomiositis. Las acciones sobre el tejido conectivo y conjuntivo y las colagenopatías también tienen un efecto sobre la parte antiinflamatoria, más que sobre el colágeno en sí. Este efecto antiinflamatorio es el que hace que mejoren los síntomas en este tipo de enfermedades. Sobre el aparato digestivo va a tener un efecto también, va a aumentar la secreción gástrica, va a aumentar la producción de ácido clorhídrico pepsina y como hemos visto disminuye la prostaglandina, entonces esto hace que el consumo de corticoides pueda aumentar el riesgo de úlcera gástrica. Acciones sobre el crecimiento. En dosis altas y por tiempo prolongado puede retardar o interrumpir el crecimiento corporal. No se sabe por qué, pero estaría relacionado con este proceso catabólico proteico que usualmente tiene. En el sistema endocrino también se ha visto que tiene su efecto. El principal es que estos glucocorticoides endógenos nuestros están regulados por un pulso de una hormona que es la ACTH. Y la ACTH hace que estimule a la corteza suprarrenal a que se produzcan corticoides. Si los corticoides están altos, esta hormona, esta glándula suprarrenal manda una inhibición para que se produzca ACTH. La ACTH no se produce y lo que va a producir es que pues esta glándula se vuelva floja porque ya no tiene un estímulo para producir glucocorticoides. Entonces, esta atrofia de la glándula suprarrenal puede ser tan grave que si se suspende de golpe los corticoides que se han usado por largo tiempo, puede producir síntomas asociados a insuficiencia suprarrenal. También se ha visto que puede tener una alteración en la función tiroidea. Se disminuye ligeramente la función tiroidea con el uso de corticoides y también inhibe a las gonadotrofinas, produciendo alteraciones menstruales, amenorrea y en algunos casos la virilización, pero obviamente eso implica dosis más altas. Bien, entonces, como ven, los efectos de los corticoides, si bien son potentes antiinflamatorios, potentes moduladores de la inmunidad inmural y celular, potentes moduladores de la hipersensibilidad, tienen múltiples otras acciones que hacen que su uso deba ser controlado. Sin embargo, hay tanto glucocorticoide en el mercado y en distintas presentaciones. Vamos a tener distintos tipos para distintas vías. Vamos a tener para administración de vía sistémica, es decir, en administración endovenosa o parenteral en general. Vamos a tener corticoides vía tópica en forma de crema para la aplicación sobre la piel. Vamos a tener incluso en aerosol, ya sobre todo en inhaladores para el uso para el asma. Entonces, los que se utilizan vía parenteral, vía intramuscular, intravenoso, está principalmente la hidrocortisona, la dexametasona, la betametasona. También tenemos glucocorticoides que se van a usar vía oral y que tienen una distribución también sistémica. Entre esos están la prednisona, la prednisolona, ya el deflazacort, que son corticoides que se pueden usar vía oral. La vía tópica también es una vía que se utiliza sobre todo en procesos inflamatorios en la piel y locales. Entre esos tenemos la betametasona, el clobetasol, la flucortisona, la hidrocortisona. Y este es quizás el boom del manejo del asma y de las enfermedades inflamatorias de vías aéreas, es el uso de corticoides inhalados. De estos, el que más se beneficia es el asma, y entre estos corticoides inhalados tenemos la beclometasona, la budesonida y la fluticasona.
que su principal indicación es el asma bronquial. Bien, entonces estos grupos de fármacos, además de las vías de administración, tienen también potencia diferente. Esto de la potencia es muy importante porque normalmente la hidrocortisona o el cortisol, que es el que producimos normalmente por nuestra glándula suprarrenal en un día, estos 20 miligramos diarios, la equivalencia a esos 20 miligramos diarios al cortisol es que se habla de una potencia de 1, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, se va clasificando los corticoides de acuerdo a su potencia corticoide. Y, por ejemplo, la prednisona tiene una potencia 4 veces más que la hidrocortisona normal. Y ven, la betametasona tiene 25 a 30 veces más actividad glucocorticoide que el cortisol usual que produce la glándula. Entonces, eso hace que hay corticoides de distinta potencia, pero no solamente la potencia es importante, sino también cuánto tiempo dura la acción. Hay algunos que van a durar una vida media larga, es decir, puede durar mucho tiempo, se acumulan en la sangre. Entonces, es importante porque estos corticoides potentes que tienen una vida media larga, si no son bien adecuados y utilizan dosis repetida, se acumulan en el organismo y pueden generar efectos adversos. Entonces, terapéuticamente, ¿para qué se usan? Y hemos visto que tienen múltiples acciones principales, antiinflamatorias en el metabolismo, inmunológicas, metabolismo agua y sal, gástricas y endocrinas. Entonces, ¿para qué lo usamos? Terapéuticamente vamos a usar para una serie de trastornos de cualquier parte del cuerpo, principalmente relacionados con procesos inflamatorios, procesos alérgicos. A nivel de la piel vamos a usar para el manejo de cualquier dermatitis, sobre todo las de tipo atópico por alergia. En los ojos igual, se pueden usar vía tópica, vía colirio, gotas, las uveitis, las conjuntivitis. En las enfermedades pulmonares, pues se va a asociar a neumonías por aspiración, ¿no? Cuando es el asma, es la neumonías y el asma son las principales indicaciones de los glucocorticoides inhalados. Otra indicación es los procedimientos inflamatorios óseos que se pueden usar vía oral o vía endovenoso, más raro, generalmente son cuadros crónicos se usa oral. Reacciones alérgicas, una de las principales medidas para actuar son los glucocorticoides, la picadura de insectos, dermatitis de contacto. Y por sus propiedades inmunomoduladoras, disminución de la inmunidad, se utilizan para trasplante de órganos, para la prevención y el tratamiento del rechazo. Ahora bien, como tienen tantos efectos al mismo tiempo los glucocorticoides, muchos de estos efectos no son los deseados y se constituyen en efectos adversos. Ahora, estos efectos adversos van a depender de varias cosas. Primero, de la dosis, qué cantidad de glucocorticoides hemos usado, de la potencia de los glucocorticoides. Y hemos dicho, no es lo mismo que tenga una potencia de 4, como es la prednisona, a que tenga una potencia de 20 a 30, como es la dexametasona. Entonces, depende mucho la potencia del glucocorticoide que estás usando. Y un tercer punto para ver más o menos reacciones adversas es cuánto dura el tratamiento. ¿Ya? Los tratamientos cortos son los preferidos. No debemos tratar de usar lo menos posible tratamientos largos. Entonces, ¿cuáles son esos efectos adversos? Distintas áreas, distintos órganos. Y es más o menos predecible por los efectos que tiene. Entonces, a nivel gastrointestinal vamos a tener la presencia de úlcera péptica, la posibilidad de desarrollar hemorragia digestiva. Y esto por dos frentes. Uno que aumenta la secreción de ácido y otra que disminuye la producción de prostaglandinas que hace que la mucosa esté menos protegida contra el ácido. A nivel endocrino y metabólico, pues va a generar trastornos menstruales, amenorrea, virilización y pues esto es importante, por dosis elevadas puede inhibir a la ACTH y generar una alteración a nivel glandular. A nivel músculo esquelético va a producir osteoporosis.
ya osteoporosis. A nivel dermatológico puede desencadenar que la piel se vuelva delgada, fina, acné, aumento del pelo, fragilidad capilar, que hace que tenga estrías violáceas, las heridas no se curan fácilmente. A nivel de ojos puede desencadenar cataratas y glaucoma. A nivel cardiovascular puede desencadenar insuficiencia cardíaca e hipertensión. A nivel neuropsiquiátrico, agitación, alteraciones del humor, de la personalidad, hipertensión endocraniana benigna, a veces también puede desencadenar. Y disminuye las defensas, entonces genera una susceptibilidad de infecciones virales o bacterianas de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces, como ven, los efectos secundarios son bastante amplios y bastante graves en algunos casos. Entonces, si nosotros vemos una persona que consume corticoides por largo tiempo, estamos hablando más allá de 2 semanas, estos corticoides circulando en el cuerpo en alta intensidad, dependerá de la dosis y la potencia, van a generar cambios en el organismo. ¿Qué cambios? Ya hemos nombrado, todos los efectos adversos pueden aparecer. Entonces, a nivel de la personalidad, de la mente, va a generar agitación, trastornos emocionales, trastornos psiquiátricos. A nivel del metabolismo, va a generar hiperglicemia. Los pacientes usualmente tienen hiperglicemia o una diabetes. Va a generar la retención de líquidos, edema del tórax, del cuerpo y las extremidades. Si bien están edematosas, las extremidades son delgadas porque hay una atrofia muscular, ¿ya? Va a generar efectos gastrointestinales que van a ir desde la gastritis hasta la úlcera gástrica, ¿no es cierto? Va a generar alteraciones endocrinológicas. En las mujeres puede haber amenorrea, o sea, falta del ciclo menstrual y virilización. Va a generar alteraciones en la piel. La piel se vuelve mucho más fina, más delgada y en ocasiones con sangrados que va a producir estrías que son de color púrpura. Y si hay un pequeño golpe, se va a traducir en una petequia, una cantidad de petequia. También los huesos van a ser más frágiles y va a generar osteoporosis. La grasa del corporal se va a redistribuir teniendo las extremidades delgaditas y una redistribución de la grasa principalmente a nivel central. Pueden generarse mamas, ginecomastia en los hombros, la cara se vuelve redonda, parece de luna llena por el edema y por la acumulación de líquidos y esta persona va a tener una alta susceptibilidad a infecciones. Entonces, como ven, conforman un cuadro clínico con afección de múltiples tejidos y órganos. Entonces, estos efectos adversos pueden aparecer todos en uno o solo algunos. Entonces, la idea es administrar corticoides cuando se necesitan, no administrarlos porque sí, y tener ciertas precauciones, porque como les había dicho, la corteza suprarrenal produce ya cortisol, principalmente por un estímulo que viene de la hipófisis, ya que es la ACTH. Y esta ACTH a su vez está regulada por el hipotálamo, por la CRH. Entonces, si esta hormona, corteza suprarrenal, produce una cantidad alta de glucocorticoides, esto resulta ser un estímulo negativo para que la ACTH no se produzca. Entonces, si no se produce ACTH, esta corteza se vuelve atrófica porque no hay algo que le estimule para trabajar, entonces se atrofia. Y pues eso ocurre después de un régimen continuo de al menos 10 días, es decir, más de 10 días en general. Por lo tanto, los corticoides no deberían administrarse por tiempo prolongado por el riesgo de degeneración de la glándula suprarrenal y generar que esta no funcione y se vuelva insuficiente. Entonces, como regla general, todo paciente que va a usar corticoides no debería usarlo más de 7 a 10 días, ¿ya? Porque en ese caso, si la glándula no está produciendo, no se atrofia, no hay cambios y rápidamente recupera. Pero si yo voy a dar el tratamiento más allá de 10 días, y esta glándula va a tener cambios tróficos y que no van a poder producir esta hormona y yo voy a tener síntomas de falla de la hormona.
que se llaman insuficiencia suprarrenal aguda, que resulta ser en una enfermedad relativamente grave y a veces puede llevar incluso a complicaciones serias. Por lo tanto, si yo voy a usar corticoides, no debo suspender bruscamente, más aún si está usando un régimen más allá de 2 semanas. Tratar de nunca administrar la dosis más alta, sino la más baja posible, y el corticoide de acuerdo a las indicaciones. ¿Ya? En ocasiones se va a necesitar un retiro paulatino de esta medicación con dosis interdiarias. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros suspendemos bruscamente los corticoides luego de tomar más de 2 semanas? La suspensión brusca de corticoides va a generar síntomas: debilidad, letargia, dolor corporal difuso, pérdida de peso, cefalea, fiebre, que en conjunto pueden constituir síntomas de insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? Entonces, con esto más, si nosotros vemos en conjunto los efectos adversos que pueden tener los glucocorticoides, vamos a tener 3. Uno, que el efecto directo es que va a producir una supresión de la función hipotálamo-hipófisis, ¿ya? Hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Se inhibe el eje porque hay exceso de corticoides y eso produce un estímulo negativo hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis. Ese es un efecto directo del uso prolongado. Los corticoides administrados en dosis alta por tiempo prolongado también van a generar efectos, ¿ya? Y que están relacionados con lo que hemos visto: afección en la piel, en la cara, acúmulo de grasa, etc. A esos síntomas en conjunto se conocen como el síndrome de Cushing, que vamos a ver más adelante. Y un tercer grupo de efectos adversos que puede producir los glucocorticoides es que se lo dé en personas en que no se pueden dar. Por ejemplo, pacientes con inmunodeprimidos, o en pacientes que ya tienen una úlcera gástrica, o en pacientes que están cursando con una infección, porque en ellos estos corticoides pueden generar un grave problema porque van a producir una mayor disminución de las defensas. Entonces, dentro de esos, el síndrome de Cushing es aquel que se produce por exceso de corticoides, ¿ya? Se produce por un uso crónico y prolongado de corticoides a dosis altas. Usualmente los pacientes van a generar unos rasgos físicos importantes. La cara de luna llena, una cara redonda con grasa submandibular, ¿ya? Y la cara es redonda con unas áreas rojas, eritematosas de las mejillas. Vamos a ver que va a tener un poco más de vello facial, ¿ya? El vello facial se oscurece. Vamos a tener que va a tener también alteraciones mentales de la personalidad. Va a ser una persona obesa por redistribución de la grasa, con estrías abdominales, violeta. Va a generar alteraciones cardíacas. El corazón se pone grande y puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Va a generar aumento de la glucosa periférica, aumento de la glicemia, lo cual puede traducirse en una diabetes insípida. Va a generar osteoporosis. Va a generar osteoporosis, ya fragilidad de los huesos. Va a generar que las extremidades se vuelvan flacas, adelgazadas, atróficas. Va a generar pérdida de la masa muscular. Va a generar la presencia de petequias por pequeños golpes, ya puede generar amenorrea y ausencia de ciclo menstrual en las mujeres. Entonces, todos estos síntomas característicos, cuando se juntan, se conocen como el síndrome de Cushing, y es algo que se produce por exceso de dosis de glucocorticoides de forma crónica en la sangre. Y vamos a tener otra imagen, vamos a tener una redistribución de la grasa con una obesidad del abdomen amplio, abdomen delantal que se llama, o acúmulo de grasa acá en la parte posterior que se llama jiba,
las mamas en los varones pueden estar aumentadas. Si bien hay obesidad, las extremidades son delgadas, ya vamos a tener una cara redonda, cara de luna llena, y vamos a tener petequias o efélides difusas. Ya aquí las estrías característicamente son violáceas, y la cara muy típica, que es una cara de luna llena, le dicen redonda, con las mejillas muy eritematosas. Ya el síndrome de Cushing es reversible. Ya si un paciente tiene Cushing y se hace una reducción lenta de los glucocorticoides, estos síntomas remiten, ¿ya? Pero no remiten inmediatamente, toma tiempo, pero remiten. Ya esto, sumado a todos los otros efectos, hacen que los glucocorticoides debamos usarlo con claras indicaciones y por un tiempo preciso. No se deben usar glucocorticoides, o sea, potentes antiinflamatorios, para tratar enfermedades banales, como por ejemplo una faringitis. Es muy frecuente que tienen faringitis y le van a pinchar una dexametasona además. No tiene sentido utilizar corticoides si no hay algo grave o no tiene una indicación clara. Bien.